Vamos a empezar a hablar de uno de los temas más apasionantes de la alta fidelidad, la potencia de los amplificadores. Veréis, durante muchísimo tiempo, en los 80, en los 90, en el 2000 y hoy en día sigue siendo un argumento de venta la potencia. Y lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es la idea de que nosotros no percibimos vatios. El término de vatios a nosotros no nos debe decir nada en principio. Ya dijimos cuando hablábamos de las cajas acústicas que nosotros percibimos una presión acústica. Por tanto, los vatios es un dato muy relativo que no nos debe de indicar nada. Pero aún así, los fabricantes insisten en engañarnos con ello. Es un argumento que es muy llamativo a la hora de ofrecer un amplificador, un altavoz activo, etc. Vamos a poner un ejemplo o vamos a dar una serie de pautas para intentar ver cuándo nos están engañando. El primero es el consumo eléctrico del aparato. Veréis, si un amplificador nos dice que tiene una potencia de 1000 vatios, pues como poco debería tener un consumo eléctrico de 1000 vatios, porque la energía no la vamos a crear, no va a salir de la nada. La energía que va a salir en forma de potencia es la que va a adquirir de la red eléctrica. Por tanto, debería tener como mínimo un consumo de 1000 vatios y una eficiencia del 100%, cosa que es imposible. Vamos ahora a discernir un poco más acerca de este dato. Esos 1000 vatios de potencia que nos prometen, que ya os digo yo que en el 99% de los casos será mentira. Bien, veréis, el truco será fijarnos en la potencia máxima que nos indica de consumo, no la potencia máxima de potencia que nos va a dar los altavoces, sino de consumo eléctrico. Estará en la parte trasera del equipo junto con la toma de corriente y nos pondrá, por ejemplo, 300 vatios. Nuestro equipo puede consumir una potencia máxima de 300 vatios. Bueno, pues de ahí empezamos a quitar. ¿Y qué vamos a quitar? Pues, por ejemplo, si son o es un amplificador de 2 canales, sabemos que como mucho nos puede dar 150 vatios por canal. Por tanto, 150 más 150 nos darían esos 300 vatios. Pero eso es suponiendo una eficiencia del 100%. Evidentemente no hay una eficiencia del 100%, todo depende de la clase de amplificación que tengamos. Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Bien, vamos a seguir con nuestro ejemplo de los 300 vatios, 2 canales, 150 más 150 vatios, pero con una eficiencia del 100%. En un próximo capítulo hablaremos de las clases de amplificadores, clase A, clase AB, clase D, etc. Bien, pues aquí la eficiencia nos indicará qué parte de esa potencia vamos a aprovechar. En un clase A estaremos aprovechando el 30%, más o menos, como máximo. En una clase AB, que ya explicaremos lo que es, estaremos aplicando más o menos una eficiencia del 50%. Y en la clase D estaremos con una eficiencia del 90% como mucho. Vamos a centrarnos en la clase AB por 2 motivos. El primero porque es la más común, la más frecuente en cualquier tipo de aparatos, y segundo porque es muy sencillo de explicar, porque con una eficiencia del 50%, esos 300 vatios de corriente, 150 más 150 para los altavoces, se queda reducida a ya 75 vatios por canal. Si os fijáis, partíamos de 300 vatios, 150 y ya vamos por 75 por el tema ahora de la eficiencia. Pues bien, aparte tenemos que hacer otra resta. No solo nuestro aparato sirve para amplificar, también hay una parte de consumo propio para la sección de preamplificación, control, etc. Por tanto, vamos disminuyendo esa potencia. Y veréis que la iremos disminuyendo conforme veamos tips más adelante. Nos quedan por ver 4 puntos más, que veremos en este propio vídeo. Importantísimo, 300 vatios. Nos son capaces de anunciarnos 1000, pero nos vamos a fijar en el consumo, 300. En los canales, dividimos 2 canales, 150 vatios cada canal. La eficiencia AB, clase AB, dividimos por 2, 75 vatios, y de ahí empezamos a descontar también el consumo propio del aparato para otros circuitos de protección, circuitos de control, etc. Por tanto, podemos estar hablando de 60 vatios cuando el fabricante podría estar alcanzando potencias la que hubiera querido expresar. Segundo truco, vamos a tener en cuenta el número de canales. Esto ya os lo he dejado un poquito entrever en el anterior punto, pero vamos a especificarlo un poco más. Vámonos a ese amplificador que nos prometía 1000 vatios, teníamos el consumo eléctrico de 300, hablábamos de una eficiencia del 50%, lo dejamos en 150, pues esos 150 vatios que nos quedan, ahora nos olvidamos del consumo interno del aparato,
los tenemos que dividir entre el número de canales. Si es estéreo, que es el ejemplo que pusimos anteriormente, 75 vatios por canal. Pero si tenemos un 5.1, nos olvidamos de ese punto 1 que sería el subwoofer activo y tenemos que dividir esa potencia entre 5. Si nos vamos a un 7.1, nos olvidamos del punto 1 entre 7 canales. Si es un 9.1, 9 canales. De tal manera que esos 75 vatios, imaginaros 75 vatios en un sistema estéreo, ¿en cuánto quedan? Si nos vamos a un sistema de 10 canales. Vamos a poner un ejemplo redondeando cifras, para hacerlo más sencillo. Tenemos un consumo eléctrico de 2000 vatios. Que es una barbaridad, sería un amplificador ya una cosa muy considerable. Sabemos que estamos trabajando en clase AB, nos quedamos con 1000 vatios. 1000 vatios que tendremos que transformar en potencia para los altavoces, que es otra barbaridad. Bien, aquí es muy sencillo, 1000 vatios. Si son 2 canales, tendríamos disponibles 500 vatios por canal. Si estuviéramos hablando de esos 1000 vatios dividido 5 canales, que sería un 5.1 típico, estaríamos hablando de 200 vatios por canal. Si nos fuéramos a un amplificador de 10 canales, se nos quedaría en 100 vatios por canal. Es decir, la potencia disponible siempre tenemos que tener en cuenta en función de cuántos canales. No nos sirve de nada que el fabricante nos exprese la potencia en un canal, si estamos hablando de un estéreo o de un 5.1. Como mínimo 2 canales en estéreo. Y muy importante, si estamos hablando de un receptor, deberíamos de saber si el fabricante nos va a dar el dato para 2 canales o para 5. Y aquí siempre está el truco. De una manera u otra siempre van a intentar disimular el dato de la manera más favorable para ellos, que es expresar la mayor cantidad de vatios posibles. Ahora vamos a ver el tercer punto. Este tercer punto lo vamos a subdividir en 3 partes. Sería la frecuencia, el tiempo y la distorsión. Esto que suena muy raro lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Veréis, el fabricante nos puede dar la potencia máxima expresada simplemente para un rango de frecuencia. Es decir, oye, yo mido la potencia de mi amplificador, pero te la digo solo para 1 kHz. Pero claro, 1 kHz no es toda la banda audible. La banda audible, recordemos, entre 20 Hz y 20 kHz. ¿Qué pasa dentro de todo ese ancho de banda? Veréis, pues dentro de ese ancho de banda, los graves siempre son más difíciles de amplificar que los agudos. Por tanto, cuando nos da una frecuencia de 1 kHz para expresar la amplificación, digamos que lo está dando en un rango frecuente en cuanto a mediciones en laboratorio, pero sencillo. Más complicado sería, o más difícil de expresar para ellos, serían todo el rango de frecuencias, porque ese dato, que es el que nos venden, bajaría. Voy a explicarlo un poquito mejor. Si un amplificador nos dice, ahora nos olvidamos del consumo, de la potencia que nos anuncia, y nos dice que nos da 200 vatios a 1 kHz, es muy fácil que en todo el ancho de banda esa frecuencia pues se quede reducida a lo mejor a 120 vatios, por poner un caso. Vamos a seguir, porque hemos hablado de la frecuencia y hemos hablado del tiempo. Bien, pues en el tiempo es otra trampa que nos pueden hacer los fabricantes. Es decir, cuando estamos escuchando un equipo, no estamos escuchando el equipo 1 milisegundo o 1 segundo. Ponemos una canción y la queremos disfrutar al volumen que sea. Esa es una de las trampas que nos presentan también a la hora de darnos el dato de la potencia. Expresarlo en un periodo cortísimo de tiempo. Esto no nos lo van a decir. Normalmente la potencia RMS sería la potencia media y ahí sí que nos expresaría en un periodo largo de tiempo, por decirlo de alguna manera, pero también hay potencias que son mediciones totalmente legales, pero como no están estandarizadas para todos por igual, cada uno mide como quiere, en las que podrían decir, oye, pues en short time te puedo dar 800 vatios. Pero bueno, eso es un dato que no nos dice nada, porque en ese momentito nos está diciendo que la electrónica puede soportar 800 vatios, pero en el segundo siguiente esa electrónica entraría en protección, o se apagaría o simplemente se quemaría. Por tanto, es un dato que tampoco nos vale. Y el tercer subpunto de estos 3 que decíamos que íbamos a hablar es el tema de la distorsión. De nada nos sirve que un fabricante nos comente que tiene tal potencia si lo hace con una señal muy distorsionada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de esto hablaremos en un capítulo un poquito ya más técnico, en el cual se representa la onda sonora con unas subidas y unas bajadas. Si esa onda es fiel a la onda de entrada, no hay distorsión, pero si esa onda se va deteriorando, va añadiendo armónicos, se va recortando, tiene una distorsión, en definitiva, se puede ofrecer una potencia mucho mayor.
pero ya no es una señal fiel. La distorsión se puede, también lo desarrollaremos más adelante, la podemos oír o no se puede oír, pero esa distorsión en definitiva lo que está haciendo es deteriorar la señal. Un cuarto factor en el que fijarse para ver si nos están mintiendo o engañando con el tema de la potencia es a qué impedancia nos están dando esa potencia. Veréis, nuestros altavoces como mucho serán de 8 o 4 ohmios, es lo más frecuente, pero la potencia ¿en qué impedancia nos la están dando? Lo normal sería que nos la dieran en 8 o en 4 ohmios. Pues bien, podrían darnos una potencia en 2 ohmios. O en 1 ohmio, una potencia que no sería real. Ni el amplificador podría con esa potencia, ni las cajas que tenemos son de esa impedancia, es decir, sería un dato un poco irrelevante, pero maquillaría mucho el dato. Por tanto, lo interesante sería que nos lo dieran a una potencia expresada nominal a una impedancia de 8 ohmios, que sería una impedancia muy frecuente, o de 4 ohmios, pero siempre especificando. Y aquí vamos a recapitular, porque el quinto punto es un poquito menos interesante, pero no quiero dejar de mencionarlo. Hemos hablado del consumo eléctrico, la potencia en vatios que consume nuestro amplificador, cómo nos pueden engañar. Nos tenemos que fijar, por tanto, en la potencia, pero también no nos tenemos que fijar solo en uno o en otro, en todos a la vez. Nos tenemos que fijar también en el número de canales, esa potencia que con esa eficiencia que decíamos que teníamos en clase AB del 50%, ¿a cuántos canales va a ir destinada? Es decir, consumo eléctrico, eficiencia, número de canales. Bien, seguimos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues tiene que ser durante una escucha continuada. ¿En qué frecuencia? En todo el rango auditivo. ¿Con qué distorsión? Con la mínima posible. Distorsiones del orden del 0,0x% o del 0,1% si queremos. De nada nos vale que nos den un dato con una distorsión del 10%. Y finalmente con una impedancia que sea acorde a las cajas que tengamos. Insisto, todos estos valores a la vez. De nada nos vale que nos digan un consumo de 300 vatios si nos van a decir a un canal. De nada nos sirve 300 vatios a 2 canales si es a 1 ohmio. De nada nos sirve cualquier otro dato manipulado, es decir, todos estos datos los tenemos que tener en cuenta a la vez. Y ya hecho este inciso, vamos al quinto punto, que es el llamado factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento, damping factor, ha sido o es también un recurso de marketing bastante recurrente en el mundo de la alta fidelidad y en el mundo profesional. Es ni más ni menos que la relación es un número que resulta de la relación entre la impedancia interna de la amplificación y la impedancia externa, es decir, la que es aplicable a los altavoces y a los cables. Este dato, pues bien, con un factor de amortiguamiento de 30-40 tenemos más que suficiente. No nos hacen falta factores de amortiguamiento de 100, 200, 500 y 1000. ¿Y qué es esto del factor de amortiguamiento? Os preguntaréis. Bueno, pues es una cosa muy sencilla. Simplemente, si os acordáis, cuando hablábamos de... Es un ejemplo para que lo entendamos. Cuando hablábamos de las bobinas, de las cápsulas, que se generaba una energía eléctrica por el movimiento de la aguja que movía el imán o la bobina en función de qué tipo de cápsulas, pues con los altavoces pasa lo mismo, porque los altavoces tienen una bobina en su interior. Cuando la amplificación desplaza la bobina para emitir un sonido y ésta retrocede, se genera una energía eléctrica que retrocede hacia la amplificación. Esto puede producir cierto descontrol, que es por lo que nos interesa el damping factor a la hora de controlar los graves, porque la bobina es muy grande. Y entonces lo que nos dicen es, los fabricantes, no, pues con un factor de amortiguamiento muy grande lo tienes muy controlado, de 500. Pero bueno, realmente en pruebas de laboratorio se sabe que con un damping factor de 40 ese fenómeno de retroceso de la energía eléctrica está más que controlado, así que por ese punto no hay ningún problema. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo son las clases de amplificación, hablaremos de la clase A, de la clase AB y de la clase D. Ya hemos hablado un poquito entre líneas del tema de la eficiencia, pero lo vamos a desarrollar en el siguiente capítulo. Y esto es todo por hoy. Deciros que todos los productos que hemos comentado los podéis encontrar aquí abajo en la caja de comentarios. Y si necesitáis asesoramiento acerca de cualquier producto, podéis llamar o mandar un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.